Pero la iniciación hiperbórea, que es la primera de las tres que requiere la liberación espiritual y el regreso al origen, prosiguió Oscar, solo puede ser administrada por quien exhiba la segunda iniciación, es decir, por un pontífice hiperbóreo. Nimrod es, por lo tanto, un pontífice hiperbóreo. ¿Cómo obtuvo su segunda iniciación? Nadie lo sabe, pero tú y yo conocemos muy bien que solo los superiores desconocidos, los señores de Venus, los dioses hiperbóreos, la conceden. Naturalmente, para cumplir con su misión, este iniciado se ha prefabricado un pasado lo más consistente posible, valiéndose para ello de su irresistible poder sobre la estructura ilusoria de la realidad. Mas, esto no nos interesa. Su pasado y las contradicciones que en él puedan ser probadas solamente interesan al enemigo. Para nosotros, querido Kurt, lo cierto, lo innegable, es que su sabiduría proviene de una fuente irreprochable, los señores de Agartha. ¿Y cuál es su misión?, se preguntó Oscar. También es un enigma. Parece estar ligada a la búsqueda de determinadas personas a las que habría que orientar estratégicamente para cumplir un papel en la próxima guerra total. Todo su esfuerzo está puesto en esa búsqueda, mas no creo que haya tenido suerte, pues, como te decía, sus colaboradores no son los más indicados para la práctica de la alta magia. De hecho, hay muy pocos iniciados en la Orden Tirodal y ninguno responde a las exigencias de la misteriosa misión. Esta aseveración no es una presunción subjetiva, sino una confidencia del mismo Nimrod. En efecto, cuando me entrevisté por primera vez con el pontífice, este, que demostró poseer el poder de leer las runas iniciáticas, me felicitó por el grado alcanzado en la Orden Negra, pero evidenció un visible desencanto. Frente a mi sorpresa, se disculpó enseguida y me explicó cortésmente que al recibir a un elegido por primera vez, siempre abrigaba la esperanza de que fuese uno de aquellos que cumplirían la misión dispuesta por los dioses. Este comentario me aclaró todo y comprendí en el acto que yo, obviamente, no era uno de aquellos a quien Nimrod aguardaba. No obstante, me trató con camaradería y ofreció participar de la orden, realizando funciones en extremo reservadas, que en nada harían peligrar mi posición. Acepté, por supuesto, y aproveché su confianza para indagar algo más sobre la desgraciada búsqueda de los elegidos aptos para llevar a cabo los designios de los dioses, búsqueda que sería casi imposible en el infernal contexto de la época actual. La clase de gente que usted busca, Nimrod, ¿es de calidad superior a los iniciados de la Orden Negra SS? No se trata de calidad, sino de confusión estratégica, señor Piedratesta. Tal vez, si se consiguiese trasplantar a uno de aquellos iniciados del castillo de Beversburg a esta época, sin que experimentase el paso del tiempo, tendríamos a un camarada apto para la misión. Pero ahora, ciertamente, no tenemos un hombre semejante. Nuestros mismos iniciados podrían ser aptos para la misión si asumiesen completamente la iniciación y dominasen su naturaleza anímica, si se decidiesen a ser lo que son. Mas es difícil, muy difícil, que los hombres espirituales de esta época cuenten con el valor necesario para dejar de ser lo que aparentan y sean definitivamente lo que en verdad son. Sin embargo, los dioses aseguran que existen hombres capaces de tal valor, que se deben mantener abiertas las puertas del misterio hasta que ellos lleguen o los que están se transmuten. Y esta certeza es la que nos da fuerzas para seguir, camarada Piedratesta.
Me hallaba en una casa de la ciudad de Córdoba, aclaró Oscar, perteneciente a la Orden Tirodal. En la amplia habitación, amueblada como oficina, tras un imponente escritorio, estaba sentado Nimrod observándome atentamente. Al fin, abrió un cajón y extrajo un libro de tapas rojas. Señor Pietratesta, dijo con seriedad, nadie llega hasta este lugar si previamente no ha sido investigado en la tierra y en el cielo. Usted ha satisfecho los requisitos y por eso le ofrecemos esta oportunidad: ingresar a la Orden Tirodal y convertirse en uno de sus iniciados. Todos los que ingresan deben realizar los mismos actos, que son muy sencillos. Básicamente consisten en comprender y aceptar los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, los que, para beneficio de los elegidos, hemos sintetizado en este libro. Me alargó el libro rojo. El mecanismo de ingreso exige que usted lea este libro y decida si comprende y acepta su contenido. Si la resolución es positiva, queda inmediatamente incorporado a la orden y adquiere el derecho de acceder a los otros 13 libros que componen la segunda parte de los fundamentos y contienen la preparación secreta para la iniciación hiperbórea. Si la respuesta es negativa, si no comprende o no acepta los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, solo tiene que devolver el libro y abstenerse de hacer copias, para quedar desvinculado de la orden. Debo advertirle, dijo con tono de amenaza, que la falta a esta condición es castigada severamente por la orden. Capítulo 4. Oscar prometió obrar con lealtad, dijo tío Kurt, y no tuvo ningún inconveniente en cumplir. El contenido del libro no era desconocido para nosotros, aunque la novedad lo constituía el lenguaje filosófico de alto nivel con el que estaba redactado. Para un alemán báltico como Oscar, la lectura de aquel castellano puro fue una prueba extra, que sin embargo superó con juvenil entusiasmo. De modo que al concluir la lectura, meses después, se apresuró a solicitar el ingreso a la Orden de Caballeros Tirodal, siéndole asignado un día semanal para reunirse en cierto lugar oculto con unos pocos camaradas de extrema confianza que estaban estudiando la segunda parte de los fundamentos y preparándose para el kairos de la iniciación. Y esta etapa, al decir del propio Oscar, constituía uno de los acontecimientos más felices de su vida. Empero, si había algo que aún disgustaba a Oscar, eso era mi ausencia de la orden. Tal como me lo manifestara en aquella ocasión, en Tilcara, él creía que mi presencia y la contribución de mis conocimientos sobre la sabiduría hiperbórea eran imprescindibles para fortalecer carismáticamente a la orden. Quería además que leyese el libro, mas no se atrevía a desobedecer al pontífice, por lo que me rogó hasta el cansancio que lo autorizara a presentar mi nombre para que fuese chequeado en la tierra y en el cielo y obtuviese el libro por la vía correcta. Finalmente acepté, más para complacerlo a él que por verdadero interés, pues, como ya comprenderás, Nefe, yo dispongo desde 1945 de las instrucciones precisas para cumplir mi propia misión. Y esas instrucciones proceden también de los dioses, de los mismos dioses de Nimrod de Rosario, que, seguramente, son asimismo los dioses liberadores que guiaban a la casa de Tarsis. La siguiente vez que nos vimos, la última, fue en Córdoba, en agosto del año pasado. No voy a negarte, Arturo, que abrigaba el secreto deseo de conocer el asombroso iniciado de quien tanto me hablara Oscar. Y sin embargo, ello no pudo ser, pues el pontífice se hallaba en un retiro secreto escribiendo un nuevo libro. Pese a todo,
Oscar se encontró con la significativa noticia de que en la orden había un libro para mí. Uno de los miembros antiguos me entregó el ejemplar que ahora tienes en las manos y me transmitió el saludo de Nimrod. El pontífice, dijo con respeto, se alegraba de haberme conocido y me aseguraba un gran desempeño al servicio de los dioses del espíritu. Desde luego, aquella entrevista se realizó en un hotel, pues nadie podía conocer las propiedades ni los lugares de reunión de la orden antes de ser aceptado. ¿Te das cuenta, Arturo, lo cerca que estuve de ingresar en la Orden de Caballeros Tirodal? Estuve cerca, muy cerca, pero no conseguí concretar el ingreso porque el único contacto que tenía con la orden lo constituía Oscar, y este falleció en diciembre del 79. Por lo menos, eso era lo que anunciaba el telegrama enviado por su viuda en enero a mi casilla de correo de Salta. Otra información más precisa no poseo, Nefe. Compré los diarios de Córdoba en esos días y comprobé que, en efecto, se había efectuado el sepelio de Domingo Pietratesta, fallecido en su cama a causa de un síncope cardíaco. Luego de tan infausta noticia, sin poder hacer otra cosa más que aguardar el paso del tiempo, he leído muchas veces el libro Fundamentos, llegando a la conclusión de que su contenido expresa, en el más profundo y riguroso sistema de conceptos, las antiguas y simples verdades de la sabiduría hiperbórea. ¿Por qué Nimrod concibió semejante obra para regular el acceso de los elegidos a su orden? Creo que tiene que ver con una visión superrealista de la época, de la cultura actual, y con el tipo de iniciado que él busca para llevar a cabo la misión propuesta por los dioses. Sea de ello lo que fuere, estimo que no causaré ningún daño a la estrategia de Nimrod, permitiendo que tú lo leas ahora. Solo contraeré una deuda de honor con la orden, que algún día tendré que saldar. De todos modos, tú ya has leído previamente una carta a la que atribuyo tanto valor como a este libro, a pesar de que todavía no me has permitido que dé cuenta de ella. Aquí sonrió tío Kurt, en tanto yo me sentía invadido por la vergüenza. No obstante la momentánea turbación, continué riendo, como lo venía haciendo desde unos minutos atrás. Es que estaba eufórico. Mi vida se había enredado de un modo harto significativo después del asesinato de Belicena Vilca, y aquella trama era evidente que no podía ser casual. Alguien, los dioses liberadores, ya que no el ángel de la guarda, había dispuesto uno como argumento real, uno como libreto del destino, para que yo lo siguiera casualmente y me enterara de estas cosas en el momento justo. En una palabra, había sido guiado por los dioses, y este pensamiento, esta certeza, me llenaba de íntimo gozo. Tío Kurt ya no me cabían dudas, poseía las claves que buscaba. No me desalentaba el hecho de que la muerte de Oscar Fale lo había desconectado de la orden. Con la información que ahora poseía, se me antojaba tarea mucho más fácil la localización de Nimrod de Rosario y la Orden Tirodal. Él era el señor de la orientación absoluta, y aquellos eran los constructores sabios de su orden. Su búsqueda apuntaba, y tío Kurt no podía saberlo todavía porque no había leído la carta, a encontrar un hoyo o una braya, iniciados capaces de atravesar las piedras de un valle de 2 ríos y llegar hasta la espada sabia, junto a Noyo de Tarsis, el hijo de Belicena Vilca. Y era claro para mí que, al llevarle la carta de Belicena Vilca, Nimrod no dudaría en ponerme en camino hacia Noyo Vilca, a quien le transmitiría el mensaje póstumo de su madre. Sin dejar de sonreír por la alegría que me produjeron sus revelaciones, mi mente trabajaba a gran velocidad, mientras en el rostro de tío Kurt se reflejaba la sorpresa ante tal actitud incoherente. Pero es que yo pensaba,
Pensaba, sin cesar, en la forma de obtener la dirección de Oscar Fale o Domingo Pietratesta, consciente de que mi tío jamás me la daría voluntariamente. Al fin di con la clave, sencilla, puesto que estuvo todo el tiempo frente a mis ojos. Los diarios. Eso era. Buscaría en Córdoba los periódicos de diciembre de 1979 y revisaría los avisos necrológicos. Y allí descubriría el domicilio de su familia. Finalmente adopté una actitud más seria y respondí a tío Kurt. Ciertamente que la última parte de tu revelación no es del todo fausta, dije con pesar. Lamento sinceramente la muerte de tu camarada, y más lamento aún, sabrás entenderlo, que su muerte te haya desconectado de la Orden Tirodal. No obstante, es tan extraordinario lo que me has contado de dicha orden que podría repetir tus palabras de esta tarde. Creo que me has traído algo que esperé mucho tiempo. Tú lo decías por la carta, que aún no has leído, pero yo creo también que la información sobre la orden, y quizás este libro que aún no he leído, constituyen una respuesta concreta al verdadero motivo de mi visita. Porque, si bien vine conscientemente a indagar sobre la relación entre los SS y los druidas, es claro que tal indagación está inserta en la cuestión mayor de la búsqueda del hijo de Belicena Vilca, el verdadero motivo, inconsciente pero efectivo, de todos mis movimientos. Y esa búsqueda pasa inevitablemente por la Orden de Constructores Sabios de Córdoba, de la que tú me has referido. ¿Comprendes por qué en el fondo estoy contento? Porque el descubrimiento de esa orden representa lo más necesario para mí, lo más importante, mucho más que obtener noticias sobre los druidas. Sí, tío Kurt, afirmé enfáticamente, es imprescindible que leas cuanto antes esa carta. No te molestaré hasta que acabes, pero has hecho muy bien en anticiparme que tenías conocimiento de la Orden Tirodal. Ello me ha quitado un peso de encima y ahora podré aguardar con más tranquilidad lo que tengas que decirme luego. Capítulo quinto. Acepté, pues, conceder a tío Kurt el tiempo suficiente para que leyese la carta, sin imaginar lo que derivaría de tal concesión. En primer lugar, sea porque efectuó su lectura concienzudamente, sea porque, muy probablemente, el idioma castellano le impidió captar con más rapidez los oscuros conceptos de Belicena Vilca, o sea por el motivo que fuese. Lo cierto es que recién concluyó a los 10 días. Pero, en segundo lugar, lo más irritante del caso es que durante ese tiempo se encerró en su cuarto, negándose a salir ni siquiera por un minuto del mismo. Delegó todas las tareas de la finca en su capataz José Tolava y ordenó que la comida le fuese servida en la habitación por la vieja Juana. Y en vano fue que yo intentase quebrar esa determinación. Mis notas no tuvieron respuesta, y no logré penetrar la lacónica lealtad de la vieja con mis preguntas. En síntesis, que tuve que armarme de paciencia y aceptar la extraña conducta de mi tío. Y, para colmo de mi frustración, sin poder avanzar mucho en la lectura del libro Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, debido a la complejidad de los temas que trataba. Se requería, cuando menos, un diccionario filosófico para comprender con profundidad la mayoría de los conceptos, que estaban empleados con mucha precisión, e ignoraba si tío poseía algún tipo de ejemplar, aunque de nada me serviría si estaba escrito en alemán. Naturalmente, no conseguí resolver el problema hasta que reapareció tío Kurt, y para entonces ya no sería necesario el diccionario porque jamás terminaría de leer el libro de Nimrod. El relato de tío Kurt y los sucesos que ocurrieron luego me lo impidieron inevitablemente. Ha de haber sido muy intenso el efecto psicológico que la carta produjo en tío Kurt, pues, como efecto de la lectura, demostraba entonces un cambio físico muy notable, sin dudas un producto psicosomático de la impresión recibida.
Con pocas palabras, por el aspecto que mi trío presentaba, aparentaba haber retrocedido varios años en esos 10 días. Estaba mucho más joven, mostraba un carácter positivo y comunicativo que antes no le conocía. Sospecho, y no creo equivocarme demasiado, que los 33 años pasados en Santa María habían agriado su temperamento, normalmente jovial, y causado esa personalidad huraña y pesimista que advertí al llegar a la finca. La personalidad de aquel que ya no confía demasiado en que se cumplirán los designios de los dioses y espera resignado la resolución de la muerte. 33. Son muchos años para aguardar en Catamarca. Yo lo comprendía mejor que nadie, y me parecía lógico que hubiesen erosionado su carácter. Y por eso entendía entonces que el cambio estaba justificado, incluso que era previsible, toda vez que la carta de Belicena Vilca cubriese sus expectativas por tantos años postergadas. Pues estaba claro, ya que él mismo lo había confesado, que sus instrucciones para después de la guerra, instrucciones de los dioses, lo obligaron a permanecer en aquel lugar, y que mi llegada portando la carta y el presunto e inminente ataque de los druidas constituían pruebas de que esa espera casi había terminado. En verdad, Nefe, fue lo primero que dijo tío Kurt, confirmando mis presunciones. No es la carta lo que me ha afectado hasta un extremo que no puedes imaginarte, sino el misterio de Belicena Vilca, lo que estaba oculto tras su existencia real y que ahora se descubre ante nosotros. De la carta, Nefe, de su contenido, es posible asumir una participación meramente intelectual, pero del misterio que la carta y que la muerte de Belicena plantean, del misterio de la casa de Tarsis, no es posible excluirse sin quedar fuera de la estrategia de los dioses. El misterio ha llegado a nosotros. Aquí, tío Kurt decididamente se incluía en mi aventura, y no podemos ni debemos intentar esquivarlo. Ahora que el Kairos lo permite, hay que llegar hasta el final, hasta la Orden Tirodal, hasta Nimrod de Rosario, hasta Noyo de Tarsis y la Espada Sabia, hasta la batalla final. Asentí con un gesto, sorprendido aún por la firme y solidaria actitud de mi tío. Este continuó, asombrándome una vez más. Mira, Arturo, he pensado en estos días más de lo que tú puedes suponer, evaluando los sucesos ocurridos y calculando cada paso que se debe realizar en el futuro. Por medio de ese análisis estratégico global y teniendo en cuenta mi experiencia personal, que pronto tendrás ocasión de saber en qué consiste, puesto que te narraré la historia de mi vida, he sacado algunas conclusiones que sería bueno tomaras en consideración. Ante todo, y tal como lo supuse desde un principio, he comprobado que tú no estás para nada preparado para enfrentar esta misión. Quise protestar, pero tío Kurt alzó la mano en forma inapelable y decidí permitirle completar su exposición. Atiende bien, Nefe. No dije que no puedas llevarla a cabo, sino que aún no estás preparado para emprender la misión. Pero lo estarás muy pronto si comprendes mis argumentos y sigues mis instrucciones al pie de la letra. Por consiguiente, lo primero que debes comprender es que jamás se inicia una misión como esta sin un desprendimiento previo. Lo entiendo y no necesitas explicármelo, que tal desapego es un estado de conciencia espiritual que tú experimentaste desde el momento en que te lanzaste a esta aventura. Ahora mismo te sientes desconectado del mundo, liberado de las ataduras materiales. Mas, debo decirte con realismo que semejante actitud es completamente subjetiva, ingenua, obstaculizante para conseguir el objetivo espiritual. Una actitud que no toma en consideración a los enemigos que tratarán de impedir la concreción de la misión. Enemigos dotados de unos poderes terribles y que gozan de una movilidad absoluta. Una actitud,
En fin, que es estratégicamente suicida. ¿Por qué? ¿Acaso está realmente desconectado del mundo quien se dispone a cumplir una misión espiritual, aprovechando el periodo de sus vacaciones, quien depende del dinero para viajar, de un dinero que es limitado y que en algún momento puede terminarse, quien subestima al enemigo y deja tras de sí, fuera de sí, puntos débiles que pueden ser fácilmente atacados y destruidos? Es decir, quien viaja sin renunciar previamente al amor por las cosas del mundo, sean estas lo que fueren, la familia, las propiedades, los amigos, el contexto habitual donde se desarrolla la vida rutinaria, etcétera, todos posibles blancos de los golpes enemigos. No, Nefe, quien así se comporte es puro y simple, un buen hombre, pero no un buen guerrero. No llegará nunca a cumplir su misión. El enemigo lo detendrá golpeando sus espaldas, amenazando o destruyendo aquello de afuera que él ama, aquello a lo que él está realmente conectado, atado o apegado, aunque no lo admita o reconozca. Comprendí perfectamente su punto de vista y le di en el acto la razón. En verdad, yo permanecía aún atado a muchas cosas y mi viaje no podía haber sido más improvisado. No obstante, poco fue el tiempo del que dispuse para decidir mi destino. Antes bien, el destino decidió por mí, sin darme tiempo a cambiar, a despertar, a prepararme, como pretendía tío Kurt. Todo había sucedido tan rápido. ¿Qué debía hacer ahora? Es lo que le preguntaría a tío Kurt. ¿Qué más podía hacer dadas las circunstancias, considerando cómo ocurrieron los hechos? Interrogué más para mí mismo que para tío Kurt, tratando de justificarme. Es cierto, todavía conservo mi trabajo, pero es que no se me había ocurrido que podía no regresar. Y en cuanto al dinero, no soy rico y lo sabes, y realmente no sé cómo haré para conseguir lo que necesite si esta aventura se prolonga demasiado. Lo afectivo, por otra parte, el amor a mis familiares y amigos, supongo que no sabré hasta qué punto lo domino, sino cuando sea sometido a una prueba. Con el corazón nunca se sabe, tío Kurt. Sí, son justos los reproches, pero deberás ser tú quien me oriente en este momento, pues de lo contrario no tendré más remedio que continuar del mismo modo ingenuo como comencé. Tío Kurt me contemplaba con lástima, sin dudas admirado de ver la irresponsabilidad con que yo tomaba las cosas. Según él, los druidas eran feroces enemigos a los que no había que temer pero tampoco subestimar. Yo no temía, y eso era bueno, pero parecía evidente que yo subestimaba al enemigo, que no advertía que podría ser destruido en cualquier momento, que me arrojaba a desafiar a un adversario poderoso sin estar preparado para ello. Ignoro si mi actitud entonces alcanzaba tal grado de insensatez, pero tío Kurt así lo creía, y eso lo desesperaba. De allí a que se dispusiese a considerarme un soldado inexperto, un soldado en instrucción de su ejército particular, y en lugar de sugerir y discutir conmigo lo que se debía hacer, tornase a ordenar las medidas que a su juicio habrían de tomarse sin dilación. Enviarás de inmediato una serie de telegramas cancelando todos tus compromisos. Renuncia a tu trabajo, a tus estudios, a los clubes, bibliotecas o a cualquier organismo al que estés vinculado. Despídete de quien tengas que hacerlo, comunicándole que emprendes un largo viaje. Si desalientas sus expectativas de verte o despedirse, pronto te olvidarán. Si tienes alguna propiedad, nombra un apoderado, alguien a quien no conozcas y que no te conozca, una firma de abogados, por ejemplo, y ordena su liquidación. Procede del mismo modo con todo lo que te vincule a tu antigua vida. Corta todos los lazos, borra todas las huellas, suprime todas las pistas. No basta que hayas muerto para ti mismo,
también debes morir para el mundo. El dinero no será problema por ahora. Yo te proveeré lo suficiente para llevar a cabo esta misión. He pasado más de 30 años reuniendo dinero y el día ha llegado de utilizarlo. Y es tanto tuyo como mío, Nefe. ¿Sabes que había atestado a nombre tuyo? Por supuesto, mi dinero soluciona los problemas de momento, pero no es solución definitiva. Trataré, en el futuro, de enseñarte las tácticas operativas para que siempre puedas conseguir el dinero o las cosas que necesites. Se trata de técnicas, métodos para valerse de sí mismo, técnicas que todo iniciado hiperbóreo debe saber aplicar. Desde luego, hice todo lo que él me había ordenado. Lo fui llevando a cabo mientras duró mi convalecencia, durante los días en que tío Kurt me narraba su extraordinaria historia. Al fin, el día que tuvimos que partir, nada quedaba intacto en Salta, ni de mi vida anterior. Todo cuanto había hecho en años de esfuerzo y trabajo, ahora estaba deshecho. Tarde o temprano, el doctor Arturo Siegnagel sería solo un recuerdo, y luego ni eso existiría, posibilidad que entusiasmaba a tío Kurt. No quería pensar en la impresión de aquellas medidas habrían causado a papá y a mamá, a Catalina, porque se me aflojaría el corazón y temía que tío Kurt lo notara. Frente a él, quería aparecer más fuerte de lo que era. Quería tranquilizarlo sobre mi equilibrio y valor. Quería ponerme a su altura, a nivel de sus exigencias, porque, casi sin advertirlo, había comenzado a admirar a tío Kurt, a valorar sus grandes aptitudes, a apreciarlo y comprenderlo. Capítulo 6. Al día siguiente de aquel en el que terminó de leer la carta, a las 21:30 horas, tío Kurt se instaló en un cómodo sillón hamaca, junto a mi cama, y luego de permanecer pensativo unos minutos, comenzó a narrarme su vida. Tal como te ocurre ahora a ti, una serie de extrañas coincidencias influyeron de manera determinante en los primeros años de mi vida. Para apreciar con mayor perspectiva esta aseveración, debo comenzar el relato muchos años antes de mi nacimiento, en el momento preciso en que mi padre, el barón Reinaldo von Silbermann, viene al mundo, es decir, en el año 1894, en la ciudad de El Cairo, Egipto. Ese mismo año, en Alejandría, a 130 kilómetros de El Cairo, nace también una persona que sería mi vida más importante que ninguna otra. Me refiero a Rudolf Hess, cuyo natalicio ocurrió el 26 de abril de 1894. A pesar de las distancias entre ambas ciudades, mi padre y Rudolf Hess pronto se conocieron, pues los padres de Hess enviaron a este a estudiar al Liceo Francés de El Cairo, la escuela a la que concurría papá, desde los 6 hasta los 12 años. Compañeros de la infancia, estaban unidos por una tierna amistad que se consolidó con los años. Al finalizar los estudios primarios, tal como hacían muchos germanos acomodados con sus hijos, los dos fueron internados en el Evangelische Pädagogium de Godesberg am Rhein, ciudad distante 10 kilómetros de Bonn. Cuando ambos tenían 16 años, es decir, en 1910, se separan para seguir distintas carreras. Papá se matricula para el Instituto Politécnico de Berlín, en la carrera de Ingeniería Industrial. Rudolf Hess viaja a Suiza, a la École Supérieure de Commerce, en Neuchâtel, por imposición de su padre, rico exportador de Alejandría, quien deseaba iniciar al joven en el mundo del comercio. La intención de Rudolf era, dentro de lo posible, cursar el doctorado en matemáticas. La guerra de 1914 arruina todos los planes. Papá es reclamado por mi familia a El Cairo, a donde regresa cuando estalla el conflicto y permanece allí definitivamente, pues, al hacerse cargo del ingenio azucarero, no podrá ya concluir sus estudios.
Rudolf Hess, que solo permaneció un año en Suiza, se hallaba en Hamburgo perfeccionándose en comercio exterior y no vaciló en alistarse en el primer regimiento de infantería de Baviera. Fue herido 2 veces, en 1916 y 1917, recibiendo la Cruz de Hierro por actos de heroísmo. En 1918 ingresa al recién formado Cuerpo Imperial del Aire, siendo instituido como piloto calificado, pero sin intervenir en combates aéreos, pues en noviembre de 1918 se firma el armisticio y es desmovilizado. Vuelve a Egipto portador de una doble tristeza. Alemania, derrotada, es despedazada por el Tratado de Versalles y sus padres han muerto durante la guerra. Los negocios familiares son atendidos por sus hermanos, el mayor, Alfred, que es contador, y una hermana casada. Él no desea ocuparse del comercio y así lo hace saber. Piensa retornar a Alemania para estudiar, no ya matemáticas, sino historia o filosofía. El tiempo que pasa en Egipto lo dedica a buscar respuestas para tanta desdicha. Respuestas que solo pueden dar los iniciados de las grandes sectas islámicas o gnósticas de las que Alejandría en particular, y Egipto en general, es fértil semillero. Pero dejaré para otro día el relato de la corriente esotérica, en la cual Rudolf Hess iba a ingresar en esos días de 1919 en Egipto, que lo llevaría junto a Adolf Hitler en 1920 y a Inglaterra en 1941. Continuaré con el desarrollo cronológico de los principales hechos que interesan a la historia y, luego, analizaremos estas cosas. Tío Kurt era, por lo visto, un narrador preciso, que sabía lo que quería decir y no se apartaba de ello. Me daba cuenta que pasarían varios días hasta que completara sus recuerdos y esta perspectiva me regocijaba. En febrero de 1919, continuaba imperturbable tío Kurt, Rudolf Hess viajó al Cairo para visitar a papá y a otro amigo, Omar Nautais. Se encontraron por primera vez luego de 6 años, con la consiguiente alegría mutua y de mi madre, que también conocía a Rudolf de la niñez. Papá se había casado en 1917 y el 17 de noviembre de 1918 nací yo, por lo que en esa fecha, febrero de 1919, contaba con 3 meses de vida. Como aún no me habían bautizado, papá pidió a Rudolf que fuera mi padrino, a lo que éste accedió gustoso, pues amaba mucho a mis padres y deseaba brindarles una muestra de su afecto. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia luterana de El Cairo, una fresca mañana de febrero de 1919, el día 17 para ser exacto. Aquí tienes, Nefe, una primera coincidencia, decía tío Kurt en tono reflexivo. Pues ese joven héroe de guerra de 25 años que me tomaba en sus brazos sería, 15 años más tarde, ministro de Estado de Alemania y el hombre de confianza del canciller Adolf Hitler, su Stellvertreter. En Egipto, como en todos los países extranjeros, la comunidad germana organizó para el entrenamiento de sus niños las Hitlerjugend, juventudes hitlerianas, con la supervisión velada de los agregados militares a la embajada alemana. Dentro de este movimiento figuraba un grupo junior llamado Jungvolk, para niños de 10 a 15 años, a la que ingresé a los 10 años, cuando aún cursaba los estudios primarios en el colegio alemán de El Cairo. Egresé en 1932 y papá decidió enviarme a Alemania para seguir estudios superiores. Contaba entonces 14 años y ostentaba el título de Finlandsführer en la Hitlerjugend. Al año siguiente, en julio de 1933,
Partimos de Alejandría en un barco mercante que, con pocas escalas, iba directamente a Venecia. De allí seguiríamos en tren a Berlín. En esos días, Rudolf Hess era un personaje muy importante en el Tercer Reich e increíblemente popular entre los miembros de la comunidad germana de Egipto, quienes se sentían gratificados con el triunfo de uno de los suyos. Rudolf trabajó duro todos esos años para contribuir a la victoria del Führer, y salvo algunos viajes cada 1 o 2 años, había abandonado completamente su primera patria egipcia. Sin embargo, nunca olvidó a sus amigos, que no eran muchos, ni a su ahijado, Kurt von Silbermann. Invariablemente recibíamos una tarjeta navideña todos los años, y cuando en el Jungvolk necesitamos un tambor, recuerdo que papá me instó a inscribir a una carta a mi prestigioso padrino, quien no solo respondió amablemente con una misiva en la que me estimulaba a estudiar y perseverar dentro de las Hitlerjugend, sino que se ocupó de mi infantil solicitud. Un día recibimos una citación de la Embajada de Alemania para retirar una encomienda, cuyo remito debía ser firmado por el Finnlandsführer Kurt von Silbermann, es decir, por mí. Era el tambor oficial de las Hitlerjugend, pintado con flamas negras y blancas y una runa Sig, del antiguo alfabeto germano Futhark, con forma de rayo. La Hitlerjugend utilizaba una runa Sig, pero la Schutzstaffel estaba autorizada para emplear 2 runas Sig. Venía también una carta del Reichsjugendführer, Baldur von Schirach, en la que confirmaba que a pedido del secretario privado del Führer, Rudolf Hess, enviaba un tambor a los lejanos camaradas de la Jungvolk de Egipto. Seguía una larga lista de conceptos y finalizaba recomendando emplear el himno de la juventud hitleriana. Vorwärts, vorwärts, Schettens die Hegen verfahren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahr. Estaba la firma de Baldur von Schirach y 3 palabras: Heil und Sieg. Ese tambor y esa carta me dieron una injustificada fama entre los niños germanos de El Cairo, a la vez que estimulaban mi vocación para continuar en la línea de las Hitlerjugend. En 1933, llegaron noticias a Egipto de que el Führer, al celebrar sus 44 cumpleaños, abriría las escuelas Nápola, que fueran disueltas por los aliados en 1920. Serían escuelas de formación para la futura élite alemana, y en ellas se capacitarían los cuadros de la juventud hitleriana. Pensando en la dificultad de ingresar en ella, siendo germano-egipcio, papá, que poseía la amarga experiencia de no ser considerado verdadero alemán durante sus estudios en Bad Godesberg, consideró la posibilidad de dirigirse a Rudolf Hess para que facilitara la admisión. Para ello, antes de partir, le envió una carta solicitándole una entrevista e informándole la fecha aproximada de nuestra llegada a Europa. Los puertos y ciudades extrañas que tocábamos eran sitios fantásticos para un orgulloso Finnlandsführer de 15 años que se debatía entre el gozo de conocer y la ansiedad de llegar. Llegar, sí, porque lo maravilloso era el destino final del viaje mágico: Alemania. Me miras con incredulidad, Nefe, se disculpaba tío Kurt, y te comprendo. Es difícil entender lo que sentíamos en esos días los jóvenes germanos, aún extranjeros como yo. Egipto era la patria amada, la tierra donde nací y crecí. Pero Alemania era otra cosa. La tierra de Sigfrido y del Führer, del río Rin y de Lorelei, de las valquirias y de los Nibelungos. Era una patria del espíritu, donde se nutría al mito, la leyenda y la tradición de nuestros mayores. Una patria eterna y lejana
que de pronto se tornaría real por intermedio de ese viaje fabuloso. Habíamos sido educados en una mística cuya formulación era sangre y suelo. Obrábamos en consecuencia. A fines de julio, pleno verano europeo, arribamos a Venecia, punto final de nuestro viaje por mar, desde donde tomaríamos una combinación de trenes hacia Berlín. Estábamos pronto a descender del barco cuando el capitán nos anunció que deberíamos pasar por las oficinas que la compañía posee en el puerto para retirar un mensaje. Llegamos allí con el corazón oprimido pensando en malas noticias de Egipto, para encontrar en cambio una carta con membrete oficial del Tercer Reich. En ella, Rudolf Hess nos advertía que estaría ausente de Berlín hasta la segunda semana de agosto, pero que, si deseábamos visitarlo enseguida, podríamos dirigirnos a la Alta Baviera. La causa de esto era que el Führer había decidido descansar unos días en su villa, Haus Wachensfeld, sobre el Obersalzberg en Berchtesgaden, y parte de su gabinete le acompañó alojándose en hosterías cercanas. Rudolf Hess y su esposa Ilse se hallarían encantados de recibirnos si decidíamos ir hasta allí. Papá no podía ocultar su satisfacción, pues esta situación era por demás beneficiosa para nuestros planes. Por un lado, nos ahorrábamos de viajar cientos de kilómetros, pues de Venecia a Berchtesgaden hay solo 200 kilómetros, en tanto que a Berlín más de 1000. Por otro lado, teníamos la posibilidad de entrevistar a Rudolf, fuera de todo protocolo oficial, sin padecer la interferencia de secretarias o asistentes, y disponiendo de tiempo para conversar y recordar las buenas épocas. La vista de la legendaria Venecia, el paso por Austria y la llegada a los Alpes bávaros fueron el umbral de mi ingreso a un mundo nuevo y maravilloso. Desde el momento en que pisé suelo bávaro, noté que el aire estaba como electrizado, como si un oculto motor enviase vibraciones poderosas a través del éter. Era algo tan evidente en esos días, o años, que cualquiera que estuviese medianamente predispuesto podía percibirlo. Esas vibraciones, que no se captaban con un órgano físico, llevaban al espíritu receptor un mensaje. Alemania despierta. Pero esta traducción en 2 palabras es burda. Parece una proclama patriótica elemental. No transmite cabalmente lo que evocaba en nuestro espíritu esa fuerza misteriosa. Trataré de explicarlo. Alemania despierta. Decía, y quien escuchaba no pensaba en la Alemania geográfica, ni siquiera en el Tercer Reich, sino que se sentía claramente en otro mundo, sin fronteras, en una Alemania sin tiempo ni espacio, cuyos únicos límites eran justamente los fijados por esta misma vibración. Alemania concluiría solamente donde ya no se percibiera la vibración unificadora, pues ahora lo sabían todos. Alemania era también esa inmanente sonido inaudible llamado Volksschwingen. Alemania despierta, decía el mensaje trascendente, y Alemania, como el ave fénix, renacía de las cenizas de sus últimas derrotas. Se convertía en el epicentro de una nueva Weltanschauung, en la que no tendrían lugar las infamias de la conspiración judía mundial y la subversión marxista-leninista. La revolución parda traería un nuevo orden que solo admitiría en su élite dirigente la jerarquía del espíritu. Serían superiores quienes lo fueran realmente por sí mismos, sin importar ninguna otra condición. Esta perspectiva estimulaba la sana competencia, insuflaba nuevas esperanzas y alentaba a todos a compartir la aventura del despertar alemán. Y nadie debía dudar, pues el nuevo orden estaba garantizado, asegurado en su pureza por la figura del Führer. Sí, al fin Alemania tenía su Führer. Él
era el verdadero artífice del nuevo orden, el jefe que conduciría al pueblo germano a la victoria. Corría el año 1933. Alemania despertaba. Adolf Hitler era el Führer. Capítulo séptimo. Tenía 15 años, el alma cargada de ilusiones y la clara percepción de la Bolschwingen, cuando, de la mano de papá, llegamos al hospedaje de Rudolf Hess en Berchtesgaden. Se había difundido la noticia de que el Führer estaba en Haus Wachenfeld y la zona se vio invadida de periodistas y curiosos, por lo que nos fue difícil alojarnos. Finalmente lo hicimos en la modesta hostería Kinderland, a unos 2 kilómetros de la casa de Rudolf Hess. Pernoctamos allí y por la mañana bien temprano partimos atléticamente por un sendero nevado que seguía en sus curvas a la colina cercana. Papá, vestido a la usanza bávara, llevaba la estrecha botamanga del pantalón montañés dentro de gruesas medias de lana que llegaban a la rodilla. Borceguíes, camisa y saco sin cuello completaban el equipo. Yo lucía un flamante uniforme gris oscuro de la Hitlerjugend, compuesto de pantalón corto, chaqueta con bolsillos y cuello marinero, cinturón de villa con runa SIG, correa cruzada sobre el pecho y un pequeño puñal al cinto con la inscripción Blut on Ehre grabada en la hoja, corbatín ceñido con anillo, botines de cordón y soquetes grises. La casa donde se hospedaba la familia Hess era una antigua construcción de madera de clásico estilo alpino, pequeña pero confortable. Al llamar a la puerta, fuimos atendidos por un somnoliento oficial de la SS que ejercía la custodia durmiendo en el living room, junto al hogar encendido. Se llamaba Edwin Papp y era SS Obersturmführer. Herr Hess se encuentra aún acostado, dijo el oficial de la SS. Se alegrará de verlos, pues los espera desde hace varios días. Siéntense en el living, por favor, mientras preparo café. Media hora después aparecía Rudolf Hess, impecablemente vestido con equipo de gimnasia, pantalón, rompevientos y zapatillas azules. Alto, fornido, de rostro cuadrado y cejas espesas. Se destacaban claramente los ojos negros y brillantes que parecían atraer la atención puesta en él. Apenas sonriente, se detuvo un momento a mirar a papá, y luego se confundieron en un abrazo que arrancó en ambos exclamaciones de alegría y espontáneas carcajadas. Hacía muchos años que yo no lo veía y, por lo tanto, guardaba de él un recuerdo muy vago, pero me sorprendió descubrir una timidez que no podía ni imaginar en el poderoso lugarteniente del Führer. Se volvió hacia mí y me observó admirado. «Díseme, Patekin», dijo como para sí. «¿Cómo pasa el tiempo? Ya es todo un hombre. Un nuevo hombre para un nuevo Reich». «Dime, Kurt», se dirigía esta vez a mí, ¿no deseas quedarte en Alemania? Aquí podrías estudiar y servir a la patria. «Sí, Taufpate Rudolf», respondí alborozado. «Eso es lo que quiero. Mi mayor ambición es ingresar a la escuela Nápola». «Esa sí que es una gran ambición», dijo Rudolf Hess. «Veremos qué podemos hacer». En ese momento entró Ilse Proll, de Hess, a quien papá no conocía, pero que luego de hechas las presentaciones, parecía ser una amiga de toda la vida. Esto se debía a que Ilse era una mujer sencilla y enérgica, pero dueña de una gran amabilidad. Antigua militante nacionalsocialista, estaba alejada de la política desde su casamiento con Hess en 1927 y manifestaba, a poco de estar hablando con nosotros, el deseo de tener hijos, que Dios parecía negar. Recién, 5 años después,
nacería el único hijo de Rudolf Hess, Wolf, pero esa es otra historia. Pasamos una semana en Berchtesgaden, y durante la cual Rudolf, Ilse y papá intimaron en varias ocasiones. Cuando ellos no iban a Haus Wachensfeld a ver al Führer, que por otra parte se hallaba asediado por Göring y otros miembros del partido. En esas veladas, cuando papá y los Hess intercambiaban recuerdos y anécdotas, yo solía interrogar durante horas al oficial de la SS encargado de la custodia. Según mi criterio, de aquellos días, no existía una meta más digna de los esfuerzos de un joven alemán que llegar a pertenecer al cuerpo de élite de las SS. Un día, de los primeros que pasamos en Berchtesgaden, papá y Rudolf se retiraron para hablar a una galería exterior, ubicada sobre una ladera y protegida por una baranda que rodeaba a la casa. Normalmente no hubiera hecho caso de ellos, pero algo en los gestos, un tono de cuchicheo en la conversación, me alertó sobre la posibilidad de que estuvieran hablando de mí. Pensé que se referían al ingreso a la escuela Nápola, y una ansiedad creciente me ganó. No pudiendo resistir la tentación, un delito imperdonable, diría mi padre, hice algo repudiable. Los espié. Disimulando estar parado contra una ventana que se abría en las proximidades de papá y Rudolf Hess, traté de escuchar su conversación, que efectivamente se desenvolvía en torno al tema de mi persona, pero no versaba sobre el ingreso a la escuela Nápola, sino sobre una cuestión que me llenó de estupor. «¿Puedes dejarme a Kurt entonces?», decía Rudolf. «¿Le hablaste del signo?». «No lo creí conveniente», respondió papá. «Además, no sabría explicarle con la suficiente profundidad ese misterio. Tú sabes más que yo de estas cosas. Eres el más indicado para hablar con él». Movía la cabeza afirmativamente Rudolf Hess, mientras en su rostro se mantenía esbozada esa sonrisa tímida, tan característica de su persona. «Esperemos unos años», dijo Rudolf Hess. «Si es que Kurt no pregunta antes. ¿Nunca ha sospechado nada? ¿No ha sido protagonista de algún suceso anormal?». «No, Rudolf, salvo el asunto de los sofitas, que ya te conté en mis cartas, no le ocurrió nada extraño después, e incluso parece haberlo olvidado, o por lo menos el recuerdo no le afecta». En este punto de la conversación entre Rudolf Hess y mi padre, poco era lo que yo entendía, pero al mencionar a los sofitas, un increíble episodio de la niñez vino a mi memoria instantáneamente. Cuando tenía unos 10 u 11 años, fui víctima de un secuestro. No era un secuestro criminal con el fin de cobrar rescate, sino un rapto perpetrado por fanáticos de la Orden Ofita, que solo duró unas horas hasta que la policía, merced a los datos que aportó un soplón profesional, pudo desbaratarlo.